Augusto Mora, porque sin ellos esto no sería posible. Entonces, una vez hecho este reconocimiento y esta oportunidad de poder vernos a la distancia, como si estuviéramos en la misma sala, pues es gracias a ellos. Así que demos comienzo inmediatamente con la participación de Álvaro Alcántara. Muchas gracias. Buen provecho a todas y todos. Una uno de los talentos de Laura es su capacidad de persuasión. Cuando te invita al evento y uno dice, no, es que no, ya no me da. Sí, pero solo hay que presentar un esbozo, una idea, y luego se redondea el texto. De manera que lo que yo les quiero compartir es un esbozo de lo que pienso que puede ser una suerte de comentario historiográfico respecto de algunos estudios históricos de fines del periodo colonial, o siglo XVII, siglo XVIII, cuyos episodios transcurren en esa región inacible a ratos llamada Caribe. Pienso que una posibilidad de tratar de agrupar, si ustedes quieren, de manera muy tosca, los trabajos que se han hecho desde el ámbito histórico, sería hablar de aquellos trabajos que se han propuesto con toda claridad y conciencia historizar la construcción sociopolítica de una región llamado Caribe. Entonces, no vamos a estar, vamos a sacar y enfrentar, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Entonces, tenemos por un lado los trabajos que se han propuesto historizar la construcción de una región, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos, ¿verdad?, mucho camino andado. Pero luego también, como en mi caso, estamos los que nos hemos cobijado bajo la denominación Caribe, porque estudiamos procesos o acontecimientos que transcurren en espacios considerados caribeños, ¿verdad? Y esa es otra modalidad de los trabajos. Y yo pensaría en una tercera posibilidad, no es un recuento exhaustivo ni mucho menos, pero a mí sí me sirve para lo que quiero plantear, de aquellos trabajos que se han preocupado por entender o bien conexiones o bien circulaciones de personas por grupos y en distintos grupos de la geografía. Yo pensaría entonces que respondiendo a la invitación que me hizo Laura, como de que de pensar, ¿no?, con cierta profundidad, lo que hemos hecho, yo de entrada se me ocurre ese abordaje, ¿no? Situándome yo, como yo lo decía, en esos trabajos que más bien nos hemos acomodado en el paraguas de Caribe, pero que la construcción de la región como en su conjunto es algo que muy poco me ha interesado, ¿no? Y creo que también eso define mucho de lo que hablábamos en la mañana, ¿no? Eso. Ahora bien, me resultó muy útil, pero preferí guardármelo, qué pena que no está ahorita aquí en línea, cuando hace rato mencionó que hay que estar en el Caribe para, ¿no? Y yo inmediatamente pensé, sí, solo que habría que ver qué entiendes tú por Caribe, ¿no? Y pienso que hay una conciencia que deberíamos tener y desplegar de que de una región Caribe, por un lado, a ratos inacible, pero al mismo tiempo de una enorme plasticidad, ¿no? Y siendo muy pragmáticos, ¿no? Como en otras muchas cosas, el Caribe es todo aquello que yo diga y le ponga que es Caribe, ¿no? Digamos, eso ocurre así, ¿verdad? En cualquier caso,
ahora vuelvo al comentario de Lidia, pero en cualquier caso, estos tres grandes grupos de los que he mencionado, sobre todo comparten el hecho, o yo advierto que comparten aproximaciones de tipo estructuralista, que han puesto muy poca atención en la reconstrucción sistemática de trayectorias individuales, ¿no? Uno de los gestos historiográficos que han sido puestos sobre la mesa, que define o que caracteriza, perdón, a la década de los 90, es la aparición el tránsito del estudio de las estructuras o de los sistemas a la acción individual, ¿no? Y entonces, este comentario que yo anunciaba al inicio de mi participación tendría que ver con tratar de reflexionar qué visión de eso llamado Caribe están aportando trabajos que en los últimos 15, máximo 20 años se han hecho, pero poniendo atención a la reconstrucción de trayectorias individuales de manera acumulada. Es decir, la historia regional y el paradigma estructural suele lanzar, ¿no?, panoramas, esquemas, y utiliza a una persona con nombre y apellido para ejemplificar lo que antes anunció. Pero realmente, digamos, asuntos de análisis prosopográfico o de análisis de raíz han sido bastante menos explorados en la historiografía. Entonces, me gustaría explorar eso. Me gustaría explorar cómo estos trabajos, y ahora mencionaré tres ejemplos, estarían planteándonos o nos estarían replanteando una agenda de investigación a futuro de los próximos 5 o 10 años sobre el Caribe. Para eso, estoy convencido que también hay que tomar nota y reconocer lo que se ha hecho. Y aquí yo quisiera poner en evidencia, y aquí es donde lo conecto con el comentario de Lidia, pero sobre el tema de Bogotá y Ciudad de México. Me parece que de manera un tanto silenciosa, a veces inconsciente, pero a veces no tanto, ha operado en los estudios, digamos, que conectan a Veracruz y a México con el Caribe, un comentario que probablemente ustedes recuerden, que aparece en un texto de Pierre Chenu de la década de los 60, sobre el puerto de Veracruz, publicado en Historia Mexicana, donde comenta que para fines del siglo XVI y principios del XVII, el puerto de Veracruz es el muelle de la Ciudad de México, ¿no? Y me parece que esa idea, que además tiene detrás, hace rato se mencionó Brodel y la geohistoria, ¿no?, tiene detrás también una reflexión de calado profundo, y que en el contexto de los estudios caribeños mexicanos y en el contexto de este seminario y de la MEC, sin duda alguna, el trabajo de historiadores como Johanna ha sido muy importante para complejizar nuestra noción del Caribe, incluyendo tierra adentro, ¿no? Y en ese sentido, pues estos temas que Johanna ha trabajado, que estarían jugando un papel importante en mi trabajo, en mi colaboración, en el sentido de, y vuelvo al comentario de hace rato, se puede decir que México, Ciudad de México no es Caribe, y se puede decir que el Bajío no es Caribe, y se puede decir que Puebla no es el Caribe, pero el Caribe insular, al menos el español, depende en gran medida del abasto y del situado en un sentido más extremo. Entonces, el papel, digamos, de esta conexión, ¿verdad? Mar, en costa de tierra firme e insular, con tierra adentro, me parece que es un modelo que ha sido muy interesante y que es un modelo de investigación
sobre el cual hay que reparar y reconocer porque nos ha llevado a complejizar nuestra comprensión sobre el Caribe. Entonces, para mí ese sería uno de los propósitos de mi reflexión, porque a veces también, y también quiero decir aquí, bueno, que además el MORA ha desarrollado toda una línea que tiene que ver con los temas del abasto y la circulación de víveres. Y de ahí, digamos, uno, además de las contribuciones de Johanna, algunos de los trabajos de la propia Guillermina del Valle, ¿no? Por supuesto, los trabajos de Matilde Souto, el abasto de Enriqueta Quirós y los trabajos de Ernest, por ejemplo. Es decir, uno puede reconocer que hay toda una tradición historiográfica que es muy interesante y que a veces segmentada bajo la etiqueta de historia económica, ¿no? Se pone o no se incluye en esta discusión. Entonces, eh, para mí digamos, revisión implicaría tomar nota, apreciar y ponderar particularmente el trabajo de Johanna, que para mí ha sido muy interesante, ¿no? Porque uno empieza a entender algunas cosas, sobre todo cuando llegas al punto de empezar a bajar al nivel del análisis de individuos, de actores, ¿verdad? Y de actores jugando en corporaciones, ¿no? Los temas, alguna vez creo que también lo he hablado con Johanna, los temas de personajes tan importantes como Pedro Antonio de Cosío, ¿verdad? Pero toda la red, ¿no? De su hermano y toda la red, digamos, que va a jugar un papel importantísimo en la consolidación del consulado de Veracruz, ¿no? Y el control o la participación de estos comerciantes ahí. El otro aspecto que quiero resaltar y poner aquí sobre la mesa es que estos nuevos trabajos o estos trabajos recientes que están poniendo atención a trayectorias individuales, también nos están, junto con otros que venían ya siendo presentados sobre algunos miembros de corporaciones mercantiles, nos han venido también exigiendo preguntarnos sobre la pertinencia de incorporar partes de puertos angloamericanos en nuestra comprensión del Caribe. No estoy diciendo aquí que sean Caribe, pero lo que queda claro, en mi opinión, ¿no? Y los trabajos que están allí, es que el tránsito de la última década del siglo XVIII y las primeras 2 décadas del siglo XIX, no se puede pensar el comercio caribeño sin, por supuesto, sin Jamaica, por supuesto, sin Haití, por supuesto, sin La Habana, por supuesto, sin Cartagena, sí, pero también incorporar a los puertos norteamericanos, ¿no? Y aquí, digamos, y con esto, digamos, iré cerrando, y por eso decía yo comentario historiográfico, y eso es posible llamarle así. Estoy refiriéndome, por ejemplo, a los trabajos de Pablo Sierra, que nos están, que ha estudiado en un ensayo magnífico, que además hago el anuncio que aceptó muy generosamente incluirlo, traducirlo al español, y lo vamos a publicar en un libro el próximo año, que estamos preparando. Es la historia de Pablo Sierra. Hizo algo que nadie se había preguntado, es decir, ¿qué pasó? Todo el mundo sabía del ataque de Laurel de Graf, de Lorencillo, del puerto de Veracruz, y sabían que se habían llevado secuestradas a centenas de mujeres y varones afro, pero nadie le había parado bola a esa historia, ni rastreado esa historia, ¿no? Y esa es lo que hace Pablo, y nos cuenta la historia de estas mujeres, sobre todo, que algunas fueron a Jamaica, otras fueron a San Domingo, ¿sí? Otras fueron a Nueva Orleans, pero algunas pudieron volver a Veracruz. Esa es la historia, digamos, que nos cuenta y que nos muestra, digamos, nos muestra o nos exige, pues, repensar las conexiones caribeñas, y habría que ver en qué medida renueva esa visión. El trabajo que presentábamos justo hace unas semanas en la jornada del libro caribeño, sobre esta historia de Manuel Chala,
campechano que capturan, ¿verdad? Y que nos muestra algo que Julio César Treviño y Rodrigo de la O nos han venido planteando, que tiene que ver con el trabajo de, digamos, la participación y la importancia del corso, más allá de la piratería, que es algo que, digamos, siempre ha estado, ¿no? Pero de la navegación de corso y el papel que van a jugar población no hispana y en general caribeña en ese asunto, ¿no? Me parece, y un tercer caso que me parece aquí interesante es el trabajo que ha hecho, que está haciendo James, no Rodríguez, ¿no? Claro, James Vladimir Torres, exacto, analizando compañías comerciales como la Barrio y Sordo, ¿no? Que están también, y los trabajos que está haciendo ahora, digamos, siguiendo la plata novohispana, financiando el cacao, que, como nos viene diciendo, hemos acostumbrado a llamar venezolano, pero que nos recuerda a él que es colombiano, solo que sale, ¿no? Sale por puertos venezolanos, de la importancia de una conexión La Habana, Veracruz, ¿no? Y distintas zonas de Colombia. Esa sería un poco la idea de mi colaboración, Laura, y pues el intento le decía hace rato en la comida a Johanna, de pronto la necesidad que tengo yo en lo personal, de con cierto reposo y cierta calma ponerse a leer, a releer aquello que se ha producido, ¿no? Intentando escapar de alguna manera a la urgencia, ¿no? Y es como de pronto tratar de detenernos a pensar y cuáles son entonces las agendas a futuro, ¿verdad? Porque esto que decía, y con esto cierro, ¿no? Un balance solo es útil y pertinente historiográficamente y en la vida si sirve para mirar el futuro y para construir un futuro. Gracias. Muy bien, gracias. Muy bien.